Hace algunos años yo estudié danza en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Murcia. Aquello era otro universo para mí viniendo del Colegio Adventista. Las clases las impartían varias profesoras, una de ellas mayor, muy disciplinada, seria, dura, apenas te dirigía la palabra. Y si lo hacía era para corregirte la postura o marcarte la posición del cuerpo. Era muy exigente y muy poco comprensiva. Si no llevabas el pelo recogido, no entrabas a su clase. Si te quejabas de dolor por las posiciones del cuerpo, te apretaba más. Bueno, nos amargó durante años su forma de enseñar. ¿Podéis pasarla? Yo no sé si desde aquí se pasa. Sí. Su forma de enseñar era fría y apática. Influyó mucho en varias compañeras que terminaron abandonando la danza. Yo me marqué un objetivo y es que era, si alguna vez sería profesora de danza, jamás lo haría con ese talante. Respetaría a mis alumnas y haría de mis clases extraordinarias en la medida de mis conocimientos. Eso pensaba yo. ¿Podéis pasar? No sé si... ¿Puedes pasar, por favor? Hacia adelante. Es ahí. Pues que mis alumnas quisieran volver con entusiasmo a las clases. Y llevo, gracias a Dios, 35 años dando clases de ballet. Así como te relacionas con alguien que te importa, da sentido a todo. Si el compañero de trabajo nos disgusta, podemos llegar a odiar nuestro trabajo. Si lo conocemos y nos hace reír, es agradable, lo pasamos bien, vamos a adorar nuestro puesto de trabajo. Si el profesor de matemáticas o el de filosofía o la profesora de inglés es antipática, va a influir en nosotros y tal vez nos va a desanimar durante todo el año. Pero si aparece un profesor o profesora dinámico que hace que las matemáticas, la historia sea maravillosa, tú vas a darlo todo por esa asignatura, ¿verdad? Y probablemente nunca olvides a ese profesor, a ese compañero que hizo de tu trabajo, de tu esfuerzo, una bendición. Bueno, pues lo mismo sucede con la percepción que tenemos para con Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Como a una profesora de danza corrigiendo sin poder dar un paso, sin remordimientos, o como a un policía esperando multarnos. Esto influye a nivel psicológico en la manera en que vamos a servir a Dios, servir y relacionarnos con Él. Uno tiene que despojarse de sus traumas y ver con ojos nuevos a Dios. Él nos ama de manera muy diferente a cómo nos trataron. Y Jesús ilustró esto en una parábola dramática de los talentos. En Mateo, vamos a buscarlo si queréis, en Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Mateo 25, 14 y 15 dice: el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2, y al tercero 1, a cada uno según su capacidad, y se fue lejos. Antes que la palabra talento significara habilidad para hacer algo, era una palabra para designar o para hablar acerca del dinero. Hoy, cuando decimos España tiene talentos, estamos hablando de alguien que canta, que ganó el Mundial Femenino, que es un portento, que tiene más cualidades superiores al resto.
Pero cuando se decía talento en la Biblia, tenía que ver con dinero. Representaba la mayor unidad monetaria en la contabilidad griega. O sea, 10.000 denarios era un talento. Según la palabra de los obreros, un denario equivalía a un día de trabajo, como bien sabéis. La gente trabajaba por un denario al día. Multipliquemos la paga diaria por 10.000 y descubrimos el valor de un talento. Vamos a ubicarnos en nuestro tiempo. Equivaldría un talento hoy en día a 880.000 euros. El que recibió 5 talentos se hizo con 4.400.000 euros, más o menos. El que recibió 2 talentos se hizo con 1.776.000 euros. Y el que recibió 1, pues 880.000 euros. A estos siervos se le confió una barbaridad. A veces hemos menospreciado el valor de esta parábola porque no sabíamos o no valorábamos lo que representaba a nivel económico. Los talentos y los dones que Dios nos da tienen un alto valor de mercado en el cielo. Entonces, Dios no nos confió un talento de 2 euros o un vale para las rebajas. Somos una inversión multimillonaria. Dios no escatima sus dones, sino que los da en abundancia. Tampoco los entrega por azar. Con mucho cuidado en Mateo 25:15 dice, les dio a cada uno conforme a su capacidad, no incapacidad, sino capacidad. Entonces yo entiendo, aprendo, que nadie tiene los dones que nosotros tenemos. Tus dones no los tiene nadie más. Están otorgados a tu medida, porque Dios te conoce. En la parábola, los 2 primeros siervos honraron la confianza de su amo. El Señor continúa relatando y dice, el que había recibido 5 talentos, el que más cobró, fue y negoció, emprendió, como resultado ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 talentos también ganó otros 2. Yo me pregunto, ¿el primero cómo doblaría los 5 talentos? Compraría miles de olivos y vendería aceite, compraría ganado y vendería en las ciudades, compraría pozos de agua y vendía agua, compraría canteras de mármol, compraría equipos de gladiadores, no sé. Sopesó todo y se zambulló en el riesgo, invirtió el dinero. El segundo siervo también demostró que tenía planes. Tenía 2 talentos, 1.776.000 euros. Los puso a trabajar, a funcionar. Y como el primer siervo negoció, invirtió, corrió riesgos, los 2 se expusieron a fracasar. ¿Quién les podía garantizar a ellos que sus inversiones iban a dar sí o sí buenos resultados? Si uno quiere dejar de ser empleado y ser su propio jefe, es un riesgo. Puede salir bien o puede salir mal, pero aún así tuvieron la determinación de correr riesgos. Y su amo los ensalzó por ello. Cuando regresó de su viaje, aplaudió la actitud del siervo de los 5 talentos. Le dijo, lo conocéis todos, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Veis el detalle? Sobre poco has sido fiel, 8.800.000 euros. Imaginaros luego la gratitud del amo hacia él, si eso le parecía poco. Y aún así no le dijo, magnífico, deslumbrante, solo bueno y fiel. Parece que al amo no le importa el dinero. Después le dijo al siervo de los 2 talentos exactamente las mismas palabras. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No alteró una frase, no omitió honores. El siervo de los 2 talentos, que fielmente ganó el doble, recibe el mismo aplauso que el primero, que recibió más, trabajó mucho más, dando más fruto.
Moraleja o enseñanza, sea lo que sea que Dios nos haya entregado, tenemos que correr riesgos para Dios. Los talentos no sirven de nada, los dones no sirven de nada si eres un cobarde. No sirven. El miedo a correr riesgos explica por qué tanta gente, en lugar de vivir a la ofensiva, vive a la defensiva. Es una tendencia filosófica decir, mejor pájaro en mano que 100 volando. A veces permitimos que nuestros miedos dicten nuestras decisiones. Tenemos tanto miedo a tomar una decisión incorrecta que para estar seguros mejor no tomamos ninguna. ¿Sabéis lo que nos hace falta? Me incluyo, coraje, valor y un par de agallas. ¿Qué estamos haciendo con nuestras capacidades? Hay que tener coraje. Voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque salga mal, porque yo no tengo la perspectiva que Dios tiene. Vivimos más por temor en lugar de vivir por fe. Y esa falta de fe termina siendo falta de valentía. La voluntad de Dios no es un seguro de vida. ¿Cuántos protestantes murieron en la hoguera? La voluntad de Dios fue, es y será un plan de riesgo. En el siglo I, la iglesia no era un lugar seguro. Por eso dice la Biblia en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Entonces, formar parte del reino de Dios es algo que no tiene ni remotamente nada de cobardía. El reino de Dios no es pasividad. La fidelidad no se trata de conservar nuestro puesto de defensa y soportar el ataque. La fidelidad consiste en tomar por asalto a Goliat. Dios no me va a llevar a lugares seguros para hacer cosas fáciles. Pues que se lo digan a Moisés, cuando tuvo que enfrentar al faraón y encima con problemas de lenguaje, con una discapacidad. O a Gedeón, que fue a luchar con 300 hombres para enfrentar 135.000 madianitas. Dios siempre nos enviará a lugares peligrosos para hacer cosas que son imposibles si en la ecuación no está Jesús. Entonces, ¿qué lección podemos aprender del tercer siervo que recibió solo un talento? Su miedo a equivocarse fue su error. Señor, sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Tuve miedo y escondí el talento bajo tierra. Este último cometió el error más trágico entre los que hayan recibido dones: no beneficiar con su talento al Señor que le dio ese don. Todos tenemos talentos. Aquí no hay nadie que no tenga talento. Ahora, ¿cuántos invierten sus talentos para la ganancia del Señor? ¿Nunca te has preguntado por qué tienes la habilidad esa que tienes? Hay gente que tiene habilidad para las cuentas, para los idiomas, para dibujar, para memorizar, para el deporte, para cuidar de las personas, para cocinar, para escribir, para la tecnología. Algunos invierten sus talentos y dan la honra a Dios, y otros desperdician sus talentos y creen que Dios no les va a reclamar nada. Algunos honran con sus frutos, otros los insultan con excusas, insultan la sabiduría de Dios. Llamar a su amo hombre duro, el siervo juzgó cruelmente a su amo. Su pecado no fue una mala gestión o una mala gestión del talento, sino una mala comprensión de quién era su jefe. ¿Cómo va a ser su amo duro si le da una fortuna millonaria a siervos que no la merecen? Dios es infinito en abundancia. Le dio una fortuna millonaria para que la administrara. Nunca conoció quién era su amo. Conocía su rostro, conocía su nombre, conocía su voz. Jamás conoció el corazón de su Dios. Puede ser un cirujano extraordinario, el mejor abogado,
la mejor maestra o maestro, el mejor arquitecto. Pero si no ofreces tu talento, tu don a Dios, no eres nadie en el cielo. ¿Qué hizo el amo? Ordenó deshacerse del que jugaba a lo seguro. Era incapaz de correr el mínimo riesgo y no suaviza el veredicto. Siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. ¿Cuánta gente hay capacitada que no hace cosas por miedo a contaminarse con los de afuera, por miedo a juntarse con gente no cristiana? Vivimos como en una burbuja dentro de una pecera. ¿De qué tenemos temor? Sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Metemos nuestros dones multimillonarios en una lata de galletas, la escondemos y no reportamos ninguna ganancia a Dios. Y pasan los años. Por miedo a equivocarnos, a meter la pata, perdemos la oportunidad y solo ofrecemos excusas. Os voy a contar algo que me pasó hace unas semanas en Bilbao. Fuimos a Bilbao y justo iba para refrescar este verano tan caluroso, ¿no? Y llegué y justo pillé la ola de calor de todo el año ahí en Bilbao. Estábamos a 40 y tantos grados. Bueno, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la playa. Los amigos, la familia que tengo allí, nos fuimos a la playa. Una playa maravillosa que se llama Baquio. Yo no lo sabía, pero esa playa es famosísima porque los surfistas van allí porque son las mejores olas grandísimas que hay. Bueno, pues estando en la playa, pues yo me encontré la playa limpísima, grande, enorme. De la orilla hacia donde venían las olas había muchísimo espacio. Bueno, pues nada, bañándonos allí, cuando de pronto escucho ¡mamá! Digo, ese mamá no es normal. Me vuelvo y venía hacia nosotros una ola gigante, grandísima, una que es del Mar Menor. Pues claro, esa ola no la ha visto en su vida. Venía, bueno, grandísima. Y digo, ¿qué puedo hacer? Porque no tienes tiempo a reaccionar. La orilla está lejísimo. Digo, tengo tres formas de poder abordar esta ola. Una, sumergiéndome, desplazándome con la ola o saltando la ola. Bueno, pues hice lo mejor que pude y sabía gritar. Pues os puedo decir que la primera ola, o sea, tengo curada la sinusitis. Me dejó la ola, o sea, allí como a 50, 100 metros. Despejada la nariz, despejada de dudas y con el grito además, o sea, de emociones, de todo. Vine nueva, recargué las pilas. Bueno, como yo soy buena murciana, dije, esto no es nada para mí. Y me metí otra vez. Entonces, las siguientes olas, pues ya me metí adentro y sentía la ola gigante como me daba en la espalda, ¿no? Bueno, pues lo pasamos fenomenal porque estuvimos, no sé, 2 horas ahí en la playa, salí cianótica, porque claro, el agua no es el de aquí, el agua está fría, fría, fría. Bueno, pues ¿sabéis lo que aprendí preparándome luego este sermón? Me acordé de eso y pensé, el tema es cómo enfrentas la ola, cómo enfrentas mi trabajo, mis estudios, cómo podemos enfrentar las enfermedades, con lo que soy, con lo que sé de Jesús, con mi fe, con mi experiencia, con mis talentos. Pues pensé, pues como enfrenté la ola, con valor y con coraje. Somos lo más bonito a los ojos de Dios. Él nos ama muchísimo, no tengáis ninguna duda, nos ama muchísimo. Él está deseando llevarnos a la tierra nueva. Por lo tanto, demos lo mejor que sabemos hacer para terminar de predicar el Evangelio. Demos lo mejor de nosotros cuando salgamos por esa puerta. Es mi deseo para todos nosotros esta mañana. Gracias.